Bendiciones para todos. Bienvenido a esta nueva serie de reflexiones sobre mi llamado. Sí, tenemos unas características específicas. Dios nos dio unos talentos específicos para que cumpliéramos nuestros propósitos en Él, no nuestros propósitos en nuestros propios deseos. Y esos dones representan tu llamado o para que cumplas con tu llamado. ¿Cómo saber cuál es tu llamado y de qué trata eso? Porque si tú no cumples con la función para la que fuiste creado, no vas a ser ni pleno, ni vas a estar completo, ni vas a ser totalmente feliz. Fuiste creado para unos propósitos específicos y para cumplir con un llamado. Entonces, bienvenido a esta nueva serie de reflexiones sobre mi llamado en nombre de la Iglesia de Cristo, aquí en San Antonio de los Altos, en Miranda, Venezuela, y de mi persona, Carlos León. Bueno, estamos felices de que sigamos otra semana más reflexionando, meditando y llevando el mensaje de Dios a todas las personas. Recuerda que este espacio es para agregarte valor. Si te agregamos valor, ayúdanos a multiplicar ese valor, como agregándoselo a otros a través de suscribirte y compartir. Recuerda que el bien que se comparte se amplifica. La Biblia nos muestra que tenemos un llamado a ser apartados para Dios. De hecho, la palabra eclesia, iglesia, en griego significa llamados aparte. Entonces, es como que Dios desea apartarnos para cumplir sus propósitos en nosotros, propósitos que tienen que ver no con lo temporal, tienen que ver con la trascendencia principalmente del ser humano. Ser un discípulo que hace discípulos, como dice Mateo capítulo 28. Convertirnos en un discípulo, una persona espiritual, una persona que vive con coherencia su fe y que ayuda a otros a lo mismo. Ese es nuestro principal llamado, nuestro principal propósito, llamados a la obediencia, llamados a la santidad, estamos llamados a servir, estamos llamados, por supuesto, a hablar del amor de Dios, del Evangelio. Pero dentro de todos estos propósitos generales que tenemos todos, servir, hablar del amor de Dios, a la santidad, a la obediencia, también hay unos propósitos específicos o unos llamados específicos que Dios le está haciendo a un grupo de personas, no todo el mundo, no todo el mundo está, todos tenemos distintos llamados, pero es importante saber, epa, ¿a qué me está llamando Dios? Dios con la zarza ardiente, a través de la zarza ardiente, llamó a Moisés en Éxodo capítulo 3 a cumplir un propósito específico. En ese llamado vemos a un Dios eterno llamando a un mortal como Moisés para que liberara a su pueblo de la esclavitud. También vemos a Dios llamando a Isaías y le dice a Isaías que cumpla con un propósito también específico como profeta. Y Isaías le dice, heme aquí. Moisés no le dijo, heme aquí. Al principio puso muchas excusas. Vemos también a un Gedeón siendo llamado por Dios y también con desconfianza, no confiando en que Dios pudiera tener razón en llamarlo. Imagínense nosotros dudando de Dios, así somos los seres humanos, porque yo no puedo, yo no soy capaz, como que si Dios se equivoca. Y entonces, y así vemos muchos llamados en la Biblia. Dios llamó a sus discípulos, a los apóstoles, llamó a hombres y mujeres, como en la Biblia vemos a Cornelio en el libro de los Hechos, capítulo 10, un hombre gentil, romano, no era judío, pero un hombre que tenía un corazón para Dios hermosísimo, oraba, ayudaba al pueblo, oraba siempre. Entonces tenía buen testimonio con los de su casa y con el pueblo. Eh, Vemos a Dios llamando a Cornelio y Cornelio respondiendo de manera positiva a ese llamado. Dios también tiene un llamado para ti, un llamado general, un llamado a servirle, a ser santo, a que le sirvas, a que seas santo, a que sirvas al necesitado dentro y fuera de la iglesia, al evangelio también, a que compartamos el amor de Dios. Tenemos ese llamado. Pero adicionalmente nos ha dado dones específicos para cumplir con unos roles, como dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 12, cumplir con unos dones. Bueno, somos un cuerpo y en el cuerpo hay tiene muchos miembros, cada miembro tiene una función distinta, la mano tiene una función, los ojos tienen otra función, la boca y la nariz tienen otra función, pero todos somos un cuerpo. Y es
El simbolismo o la analogía que hace Dios por medio del apóstol Pablo allí en 1 Corintios 12 acerca del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Pero hoy quiero hablar del llamado a ser pastor, obispo o anciano que representan, son sinónimos de una misma función. No me va a dar oportunidad de pronto explicarlo todo, pero Dios está haciendo un llamado a un grupo específico de personas a ser pastores, a ser ancianos, a ser obispos. Y para ello ha dejado unos requisitos. Una vez que tú te identificas, o sea, sientes el llamado, tienes el deseo, te identificas, sí, yo como que quiero servir a Dios de esa manera. Entonces Dios te deja una serie de requisitos, tanto en Timoteo, 1 Timoteo, como en Tito, para que puedas entonces identificarte o ver, entonces, bueno, ok, soy un diamante en bruto, vamos a pulir ese diamante llenando esta serie de requisitos. Y los requisitos, porque la pregunta sería, mi llamado, pastor, ¿tengo el llamado a ser pastor? ¿Cómo saberlo? Y si lo tengo, ¿qué debo hacer con ello? O si no lo tengo, entonces, pero lo quiero, eh, ¿debo alejarme de ello o debo ir aunque Dios no me haya hecho el llamado, ¿no? Porque te adelanto que hay gente que no debería ser pastor y que hoy en día es anciano, pastor, o sea, se autodenomina pastor, anciano, peor aún apóstol, reverendo, y no deberían tener, y no debieron jamás acceder o tener un ministerio, trabajar con personas y menos guiar a las personas a la fe. Pero bueno, dice aquí en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Dice aquí la palabra. Es decir, que el obispo, el ser pastor, obispo anciano, era una obra que representaba sacrificio en la antigüedad, esfuerzo, no es como para yo beneficiarme de las ovejas, para yo aprovecharme de las ovejas, eh, eh, aspirarle la vida a las ovejas, sacarles, sacar beneficio de las ovejas, sino todo lo contrario. O sea, es incluso sacar de mi bolsillo para las ovejas, es sacar de mi tiempo, sacar de mi amor, sacar de mi esfuerzo, sacar de mi cansancio para bendecir las ovejas. Pero dice que aquí que el primer requisito es anhelarlo. Entonces, anhelarlo, tener ese deseo de servir a Dios con tener el deseo de sacrificarnos para Dios, no de ser el CEO de una empresa grande, sino ser el CEO o en este caso compartido con otros obispos de la iglesia del Señor aquí en la tierra, de la mejor empresa que hay aquí en la tierra, que es la iglesia del Señor. Pero luego dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, y de aquí parte todo. O sea, la base de todos estos requisitos tiene que ver con ser irreprensible. ¿Y cómo somos irreprensibles? Lo vamos a ver a continuación. Es decir, que no seas acusado de, no, mira, es que te tiene una fama de estafador, te tiene una fama de mentiroso. Cuidado, que él tiene una fama de mujeriego. Entonces, ojo, si tenías una fama, que sea antes de ser cristiano, pero no que después que eres cristiano todavía tengas una mala fama. O sea, cuidado, porque entonces estás siendo reprensible y no irreprensible. Pero bueno, a partir de aquí vienen unas características que lo que buscan es calificar al obispo, porque el obispo, el ministro, el anciano del Señor en este caso, el obispo, anciano, pastor, lo que se busca es que sea una persona calificada moralmente, éticamente y por supuesto espiritualmente. No es una persona calificada en cuanto a conocimiento, en cuanto a teoría, y yo hablo griego y hebreo y bueno, y canto más bonito que los demás y soy muy elocuente y todo el mundo viene a mí. O sea, eso no es lo más importante. Lo más importante es que tengas el carácter, que tengas este, estos valores y estos principios que Dios establece aquí, estas cualidades. Dice que sea marido de una sola mujer, principalmente, podemos debatir más sobre eso, pero principalmente debe ser fiel a tu esposa, fiel, un hombre fiel, sobrio, una persona equilibrada, prudente, una persona que tiene autocontrol, decoroso, una persona ordenada, hospedador, una persona que está dispuesto a ayudar al necesitado, apto para enseñar. Los anteriores requisitos y los que vamos a ver después, al final aplica a todos cristianos. Todos cristianos deberíamos ser fieles a nuestras esposas, deberíamos ser equilibrados, deberíamos ser prudentes, deberíamos ser ordenados.
tener autocontrol, ser ordenados, decorosos, pero y estar dispuesto a ayudar al necesitado. Todos, pero apto para enseñar, no necesariamente todos los cristianos. Hay cristianos que tienen otros dones. De pronto el servir, el visitar a los enfermos, el de orar. Entonces, son distintos los dones que pueden tener los cristianos en este sentido. Pero si tú quieres ser anciano de la iglesia, si tú quieres ser pastor, tienes que aprender a enseñar. Y aparte que la enseñanza es un don que Dios te da. O sea, naces con ese don, mira, esa capacidad, esa facilidad que tienes para enseñar, pero que tienes que pulir ese don a través del estudio, a través de la práctica, a través del conocimiento también y de la experiencia. Entonces, no puedes ser una persona que, sí, chévere, es muy servicial, esto, aquello y lo otro, pero no sabe transmitir el mensaje de Dios. No lo sabe. Y es fundamental que el siervo del Señor, en este caso el anciano, obispo o pastor, sepa enseñar. ¿Por qué? Porque tiene que saber educar a la iglesia para defender y proteger el mensaje de Dios. Usted tiene que ser apto para enseñar, apto, capaz de. Y esa capacidad no solamente se nace con ella, ese don, sino que debes desarrollarlo. Ahora, luego dice, no dado al vino, incluye. Esto es para todos los cristianos, pero bueno, el líder tiene que, tiene que ser una persona sobre, no dado al vino, no pendenciero, peleón, no codicioso de ganancias deshonestas, que no le ame el dinero. Si amas el dinero y quieres ser millonario y quieres tener mucha plata, no puedes ser pastor. Tienes que buscarte otra, o sea, porque esto no es para dinero. O sea, no estamos aquí para ganar dinero de las ovejas, no estamos aquí, sino para ayudar al necesitado. Hay muchos pastores haciendo negocios con las iglesias. Son unos estafadores. Aquí dice que no debe ser amable, apacible y no avaro. Por supuesto, no tiene que ser una persona pacífica, suave en el trato, no un peleón, no un pendenciero, que la iglesia le recrimina algo y golpea la mesa y se para y se va, malcriado. Que la gente tiene que tener cuidado porque se va a molestar, ¿no? Tiene que ser una persona pacífica, que las personas se puedan acercar a él con confianza, decirle lo que le vayan a decir con respeto, por supuesto, pero que no tengan miedo. No tengan miedo a esa persona porque es una persona pacífica, no peleona. Entonces luego dice, apacible, amable, no avaro, insisto. O sea, hay mucha gente equivocada, aprovechándose. He escuchado por allí a pastores diciendo por estos medios, por las redes sociales, que tú debes ir a tu iglesia con dos cosas, tu Biblia y tu chequera. Increíble. Eh, Si estás en una iglesia donde el pastor, donde los que enseñan solo habla de dinero, principalmente de dinero y dinero y dinero y dar y prosperidad y dar, sal corriendo de ese lugar, porque está siendo dirigida por avaros, está siendo dirigida por personas que aman el dinero y sobre todo las ganancias deshonestas, porque es deshonesto hacerte rico o hacer dinero con la iglesia del Señor. Para eso no existe la iglesia del Señor. La iglesia del Señor y tú como siervo de esa iglesia es precisamente para eso, para ayudar al necesitado dentro y fuera de la congregación. Y la iglesia está para ser un instrumento del amor de Dios aquí en la tierra, no para hacer dinero. ¿Quieres hacer dinero? Dedícate a otra cosa, monta una empresa, haz negocio, no sé, pero no sigas aquí en este camino. Dice aquí que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues quien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, por supuesto, tu pequeña iglesia, tu primera iglesia es tu casa, y si no sabes cuidar tu primera iglesia, no tienes a tus hijos en sujeción, o como dice en Tito, que en Tito ahí, capítulo 1, habla de estos requisitos también. Tus hijos no son confiables, no tienes una buena relación con tu esposa, o sea, ¿qué le puedes enseñar a la iglesia? Si no lo puedes practicar en lo poco, ¿cómo lo vas a practicar en lo mucho? Luego dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál fue la condenación del diablo? El orgullo. Es decir, es un nuevo, un muchacho o una persona recién convertida, te puedes llenar de orgullo y te puedes perder como se perdió el diablo y sus ángeles. Cayeron en orgullo, te puedes llenar de orgullo. También es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Porque sí, es importante que la persona que sirva al Señor, esa persona tenga, o sea, porque al final la iglesia está para hacer luz a este mundo. Entonces tenemos que tener buen testimonio con quién, con el mundo, con los que están afuera, con los que nos rodean. Ese es el propósito por el cual Dios quiere que haya ancianos, que haya pastores, que haya obispos.
Un anciano, una persona que tenga experiencia, años, no puede ser alguien que no tenga experiencia. Obispo, un supervisor que esté listo para supervisar, para vigilar. Un pastor que esté listo para cuidar del rebaño, para darle el mejor alimento. Entonces, ¿cómo saber si tengo ese llamado a ser pastor? Bueno, porque tengo ese deseo, ese anhelo, como lo leímos al principio, pero en otra manera estoy teniendo estos dones y los estoy desarrollando y fluyo en esos dones y siento el deseo de desarrollar esos dones en mi vida. Tienes el llamado, no te puedes hacer el loco, no puedes voltear a otro lado, no puedes perder esos dones que Dios te dio y enterrarlos, porque ya sabemos lo que sucede. Según la parábola de los talentos, cuando enterramos el don que Dios nos dio para un propósito y no lo cumplimos. Dios no va a estar feliz por eso. Entonces, no puedes malgastar tus dones que fueron dados por el Eterno para lo eterno, para cosas eternas, en cosas temporales. Entonces, quizás estás usando tu don, esa capacidad de liderazgo que Dios te dio y de enseñanza para dirigir una empresa, pero Dios no te creó para dirigir una empresa, Dios te creó para servir a su iglesia, dirigir en su iglesia. Entonces, no puedes mirar para otro lado y hacerte el loco con esto. Debes aceptar ese llamado al Señor y prepararte para ello. Por supuesto, con humildad y sencillez, porque al final el liderazgo aquí no es vertical, es un liderazgo horizontal, aunque cueste de pronto entenderlo. Al final todos somos iguales en el reino del Señor, no es para que me rindan pleitesía, porque hay gente que lo que quiere es llenar esos vacíos, llenar ese poco amor que recibió de niño y buscan en el liderazgo y en ser pastores, ancianos, buscan ese reconocimiento y no buscan ese servir al necesitado, no buscan ese servir a Dios. Por supuesto, es inadecuado totalmente. No estamos aquí para buscar reconocimiento humano, estamos aquí para servir a Dios. Entonces, por supuesto, si lo hacemos por esos medios, si lo hacemos por el dinero, si lo hacemos por capricho, lo hacemos por ego, o sea, nos va a ir muy mal y estamos desagradando a Dios. Debemos alejarnos de ello. Hay muchos pastores que son unos estafadores y están jugando con la fe y están jugando con las almas de las personas. Que Dios toque el corazón de esas personas para que se arrepientan y escapen del lazo del diablo que los tiene atados allí en el orgullo, en la vanidad, en el amor por el dinero, en el ego. Si eres tú uno de esos, escapa de eso, pide a Dios que te ayude a escapar de eso. Y a las ovejas tienen que salir corriendo de esas congregaciones. ¿Por qué? Porque si tu líder, tú estás allí y tu líder lamentablemente tiene ese comportamiento, te está guiando ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde te está guiando? No te está guiando hacia el amor, hacia los cielos, hacia el desinterés, hacia la espiritualidad, no te está guiando él te está dando de lo que tiene, orgullo, vanidad, avaricia, amor por el dinero, pecado, no puede estar allí. Pero esto también nos llama a nosotros a formarnos para ser líderes, siervos del Señor, ministros del Señor, como debe ser, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, no hay muchos obreros, no hay muchos pastores, y los que hay, no todos, pero muchos lamentablemente no hacen su labor como deberían. Entonces, eso me debe hacer un llamado a mí profundo para, hoy tomar las riendas, comprometerme con el Señor y decir, heme aquí, Señor, envíame a mí, quiero servirte. ¿Por qué? Porque si no hay muchos obreros, mucho menos pastores, y los que hay, no todos, pero muchos, de verdad, su pastorado es bastante cuestionable. O sea, necesitamos que hombres y mujeres hoy quieran servir al Señor, y en este caso, hablando del pastorado, hombres den un paso al frente para servir al Señor con toda la integridad y con todo el amor. Recuerda que esta información lo que busca no es solamente que tú puedas ir a los cielos, sino que seas transformado, que seas mejor persona. Así que tómala para que compruebes que la voluntad de Dios para tu vida hoy es buena, agradable y perfecta. Y mejor si te llamó a ser pastor. Cumple con esa labor, cumple con ese ministerio, cumple con ese llamado y acéptalo en tu vida. No mires para otro lado. Te amo en Cristo.